¿Cómo empiezo a invertir si sé nada o sé muy poco? Este video va a ser para principiantes a moderado. Soy Ariel Pecker, economista, me dedico a la importación. Lo que vamos a ver es, en principio, la diferencia entre ahorrar e invertir, importante. Vamos a ver el interés compuesto, riesgo, rentabilidad, diversificación. ¿Es la bolsa del casino? Vamos a demostrar que no lo es. Vamos a diferenciar lo que es una timba, lo que es, por ejemplo, el casino, con una inversión de verdad, que no es timba, y vamos a demostrarlo con datos. Hablaremos un poco del imperio y del tercer mundo, donde, spoiler alert, entrará la Argentina. Y para concluir que, y acá no se vio mi carita, la corremos, para concluir de que el futuro es impredecible y no te voy a dar la receta mágica porque no la tengo, porque si no estaría en Islas Bahamas, o quizás estaría también haciendo este video porque me divierte, pero no tengo la receta mágica, nadie la tiene. Estos son conceptos que no ves en el colegio, que no te los enseñan. Nadie tiene receta mágica y si alguien dice tenerla, te está mintiendo, deberíamos tener el sesgo de pensar por qué dicen lo que dicen. Si un broker te está diciendo invertir en mi broker, tiene sentido que te esté llevando por ese camino porque le conviene, ¿no? Porque también deberían pensar por qué hago yo esto, a mí porque me divierte, vamos a intentar ver data copada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, creo yo, humildemente? Trabajar, ahorrar, invertir, registrar los ingresos, ahorrar lo que más se pueda. Acá tenemos un concepto del ahorro. Vamos a poner como un estándar 20-25% del ingreso. Invertir al 10 anual en acciones, vamos a ver eso, qué es invertir al 10 anual en acciones estadounidense, vamos a hablar en principio del imperio yanqui. La inflación de Estados Unidos tiende al 3% anual, como para que tengamos en la cabeza, y lo que pagan Estados Unidos por su deuda también empata con la inflación, 3% tiende en el largo plazo. Este es un esquema donde nos dice que la inflación, como les dije, la de Estados Unidos, no todos los años. Hay años de 0, años de 7, años de 8. Tiende al 3%. La inflación del dólar. Estos números deberíamos tenerlos en el cerebro porque son un marco, un framework para pensar a partir de ahí. 10% es el rendimiento en el largo plazo de una cartera de acciones estadounidenses y 28% anual es el rendimiento que le sacó Warren Buffett, pueden googlear, el que no lo conoce y el que le conoce, bienvenido sea, a su dinero entre 40 a 50 años. ¿Queremos ser Warren Buffett? Sí. ¿Vamos a poder ser Warren Buffett? Lo más probable es que no. No debiéramos intentar ser Warren Buffett. Porque probablemente si vos le estás sacando tu plata en los últimos 2 3 años, le estás sacando 28%, 30, 40, 50, es probable que más temprano que tarde te ocurra una desgracia y pierdas la totalidad. Porque no es sostenible en el tiempo, excepto que seas Warren Buffett, que hay 1, 2, 3, 5 a lo largo de la historia. Entonces, estos son números para tener en el cerebro. 3 en la inflación, 10 es lo que da en el largo plazo invertir solamente en acciones. Y 28 es algo que no deberíamos pretender por ahora. En Argentina tenemos el cerebro quemado, como se ve en el dibujito este. Tenemos el cerebro prendido fuego porque tenemos hiperinflación, le sacamos cero a la moneda, esto es un descontrol bárbaro, el peso deja de valer, después hay convertibilidad, bueno, todo. Pero el dólar es muy interesante porque el dólar también tiene inflación. Y esto en Argentina parece como que hay que explicarlo de nuevo. Del otro lado uno me va a decir que estoy diciendo una obviedad, parece que hay que explicarlo a veces. En el 1993, que yo nací y no soy tan viejo, más o menos, si yo tenía $100, en el 93, esos $100 equivalen a $217 de hoy. A 217, es decir, una inflación de 117%. Es decir, el precio del tomate en Estados Unidos, desde que yo nací hasta hoy, y yo no nací hace tanto, más o menos, vale el doble. El tomate vale el doble, más del doble. Entonces digo, ¿no hay inflación en Estados Unidos? Ojo. Y si yo compraba cuando nací 2 tomates, hoy no llego a comprar uno. Ojo, ojo de quedarse líquido durante 30 años, que es algo demencial. Acá es muy interesante, vamos a ver, la tasa de interés a lo largo de la historia, tiende al 3%. Estamos hablando de no de Estados Unidos, de todos los imperios que hubo a lo largo de la historia, que no fue el único Estados Unidos, hubo otros, hubo varios antes. Estados Unidos, más o menos tenemos unos años, 200 años, pero antes hubo otros. Y siempre la tasa tiende al 3%. Entonces, como para que tengamos en la cabeza qué es lo que paga por su deuda los imperios, como una tendencia. Bien, acá
Bueno, no se ve bien acá, ahí lo sacamos. Ahorro versus inversión. Ahorro, caja de seguridad, dolarito por dolarito, un billete, otro billete, 100, 100, 100, 100, 100 caja de seguridad, dejas 30 años, 20 años, es una locura, es un suicidio económico, versus inversión. Ejemplo, si tenías $765 a los 20, bien de piba, de pibe, empezaste con 765 y ahorraste $200, pudiste ahorrar durante 30 años. ¿Cómo llegas a tus 50, a una edad adulta? ¿Cómo llegas? Si lo guardaste así, dólar por dólar en la caja de seguridad, uno arriba del otro, o lo enterraste, o en el par de medias, como dicen ahí algunos amigos, tenía 765, la cuenta aritmética simple, 200 por 30 por 12 te da 72 lucas. Tenía 72 lucas. ¿Y qué pasa si lo invertías al 10% anual en una cartera diversificada de acciones estadounidenses? Tenías 467 273.000. 6,5 veces más. Esa es la magia de la diferencia entre ahorrar e invertir. Suena loco, es real, créanme que es real. Y acá entra en juego un concepto muy, muy interesante. Muchos lo conocerán, otros no. Lo intento explicar apto para gente no matemática. Interés compuesto. Interés compuesto dice que si el año uno mi plata creció al 10%, en el año uno yo arranqué con un número, creció al 10%, en el año 2 que va a crecer de nuevo al 10%, ese 10% va a ser sobre lo que ya creció anteriormente. Es decir, no es sobre el original, es sobre el ya crecido, con lo cual eso va generando en el tiempo que siempre es sobre el ya crecido, es un 10 sobre el ya crecido, 10 sobre el ya crecido, crecido, 10 sobre el ya crecido, crecido, crecido. Eso se llama interés compuesto. Y eso es magia, magia pura, en realidad no es magia, es matemática, pero es magia pura porque de esa manera se hace una diferencia en el tiempo. Miren, en 30 años, que tampoco 30 años, no estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de 30 años, se genera una diferencia entre 72 lucas y 467. Y esto, algunos no lo quieren entender, otros ya lo entienden. Esto es lo más interesante del asunto. ¿Cómo puedes invertir? ¿Qué es una inversión? Básico. Hay inversiones que tienen esperanza matemática positiva y timbas como el casino que tiene esperanza matemática negativa. ¿Qué es esperanza matemática? Cuando hablamos de esperanza matemática, hablamos de que si yo juego muchas veces un jueguito, un juego, por ejemplo, invertir en comprar una acción de Coca-Cola, por ejemplo, por decir algo, si yo juego muchas veces, la compro, 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 jugando muchas veces, tengo la mayor cantidad de probabilidad de ganar. Si juego muchas veces, gano. Y en un juego de esperanza matemática negativa es que si juego muchas veces, pierdo. Porque vos podés ganar en el casino una vez, dos veces, tres veces, pero te aseguro que si jugás 1000 veces, 10.000 veces a la ruleta, vas a perder, porque la probabilidad de cada vez que jugás de ganar es menor al 50%. Entonces, en el largo, largo plazo vas a perder. ¿Qué son inversiones entonces? Que si lo jugás muchas veces ganás, no una vez, muchas veces. Podés perder con acciones. Podés perder un año, podés perder 2 años, podés perder 5 años, podés perder. Pero estamos hablando de largo, largo plazo. Y lo repito, acciones que pueden ser CDRs, que acá se habla mucho de CDR, que no son más que acciones, pero que están en Argentina, que están depositadas afuera. Acciones, propiedades y bonos. Acciones, propiedades y bonos. Bonos, deuda. ¿Qué es un bono? Es alguien emite un bono, se financia, le das plata y te la debe. Es un deuda. Bonos de gobierno. El gobierno emite un bono y con eso se endeuda. Es deuda de gobierno. Obligaciones negociables, ¿qué son? Deuda de empresas privadas. Bueno, esas son las tres formas de inversión. Después, fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Vos le das el dinero al Banco Santander, por decir cualquier ejemplo, y el Banco Santander se da vuelta con ese dinero y compra acciones, propiedades y bonos, y después te da un rendimiento a vos. Es decir, fondo de inversión, estamos hablando de acciones, propiedades y bonos. ETF, que ahora también se habla mucho, fondo de inversión cotizado. ¿Qué es un ETF? Es lo mismo que un fondo, pero con un par de sutilezas. El fondo este ETF se puede comprar y vender en la bolsa, y además, en general, siguen el rendimiento de algún índice en particular, distinto a los fondos. En el fondo vos le das plata al Santander y el Santander se da vuelta y empieza a comprar, vender acciones, comprar, vender bonos, o invierte en propiedades, puede hacer cualquier cosa, depende del fondo. Fondo de inversión cotizado es sobre un índice, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es un índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y después tenés inversión, crowdfunding inmobiliario, departamento en pozo. ¿Qué estamos hablando de propiedades? ¿Se entiende? Acciones, propiedades y bonos son las únicas inversiones. Todo esto es sobre eso.
crowdfunding inmobiliario, departamento en Pozo, es una propiedad. La compras en Pozo, invertís antes de que esté construido. En ese sentido, habría que ver el desarrollador y evaluar los riesgos. No es un tema de este video, pero para que pensemos. Acá no vamos a dar la respuesta mágica de nada, pero vamos a pensar juntos y nos vamos a divertir. Esperanza matemática negativa. Plazo fijo en pesos. Plazo fijo en pesos podés ganar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y más temprano que tarde va a venir una inflación y perdiste la totalidad. Entonces, porque el peso tiende a cero y generalmente pasa muy frecuente, más temprano que tarde, que la inflación te come el rendimiento del plazo fijo en el acto. No da aviso la inflación. Entonces, si lo jugás mucha, en algún momento perdés. No es lo mismo que acciones, y vamos a demostrar que acciones lo jugás mucha, y lo más probable es que ganes, en el largo plazo. Y a eso jugamos, a largo plazo, porque no tenemos la bola de cristal. Derivados financieros, apuestas deportivas, gana la casa siempre, podés ganar una vez, 2 veces, en el largo plazo perdés. Trading de monedas, podés tradear, ganar, en algún momento perdés. Casinos, el casino, el bingo, lotería, gana la casa. Y bueno, esto es un ejemplo de gráfico de historia de Estados Unidos, 1800 a 2021, más de 200 años. Y eso es lo que es interesante, largo plazo o nada, porque no podemos leer lo que va a pasar el año que viene. Y sí podemos estimarlo con datos históricos, aunque nos puede ir mal, nos podemos equivocar también, ¿eh? Nos vamos a equivocar, pero yo creo que cuanto más dato, más certero es el análisis. Entonces, retorno, acá tenemos, si vos tenías un dólar, esto es muy interesante, vos tenías un dólar en 1801, ese dólar lo invertías en acciones. ¿En qué acciones? Una cartera diversificada en muchas acciones, no en Coca-Cola, en una acción. Porque una acción puede pasar cualquier cosa. En una cartera de acciones estadounidenses, ese dólar se transformaba en 2.334.920 dólares. Y eso en términos reales, ya descontamos la inflación. Es decir, rindió, acá te dice, stocks, rindió 6,9, 7%, porque la inflación suponemos 3%, entonces 10 menos 3, 7% rindieron las acciones en términos reales. Es decir, en términos reales vos tenés más de 2 palos. Estamos todos locos. Y bonos, bills, que es otro tipo de bonos, también rendían no, mucho menos. Y el oro, miren el oro, interesante lo del oro, vos tenías un dólar en 1800, compraste oro, compraste X cantidad de oro, que se compraba con ese dólar, no sé cuánto es, habría que ver la cuenta, no importa. Y miren que a lo largo de la historia, esto está descontada la inflación, es decir, que ese dólar en términos, vos tenías el lingote de oro ahora, ese oro vale un dólar en términos reales, es decir, el oro tiende a mantener valor adquisitivo, el poder adquisitivo. Ahora sucedió que está más arriba, pero parece ser que la tendencia es que en algún momento baje y se acomode en uno de nuevo. Pero no es un dólar, es un dólar más inflación. Es mantener el poder adquisitivo. Es decir, es comprar la misma cantidad de tomates, por el ejemplo del tomate. Y acá, esto tragicómico, vos tenías un dólar, lo guardaste, lo enterraste, lo pusiste en una caja de seguridad, lo pegaste en el álbum, y después de 200 años tenés 0,0, tenés 4 centavos. 4 centavos. De un dólar tenés 4 centavos. Ni siquiera 10 centavos, sé que sería 0,10. Tenés 4 centavos. Es para pensar lo que hacemos con el dinero y que el exceso de liquidez durante mucho tiempo te arruina la vida. Después, esto es muy interesante. Las acciones de Estados Unidos. Standard Poor's 500. ¿Qué es eso? Es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Más grandes en qué? ¿En tamaño del depósito? No, en tamaño de cuánto valen en el mercado. ¿Cuánto vale en el mercado? Las 500 que más valen. Y acá veníamos hablando de eso, de una cartera diversificada de acciones. Hay diferentes formas de diversificación en acciones de Estados Unidos. Vamos a agarrar como las 500 más grandes, que está bastante diversificado por sector, por industria. Bueno, para sacar el rendimiento que dijimos del 10 anual, es un rendimiento teórico. No es que si hoy pongo saco el 10 anual seguro. Es teórico. ¿Por qué? Porque se basa en la historia y esa historia es volátil. Esa historia a veces estás acá arriba y a veces estás en la desgracia. Y acá es muy interesante porque para obtener ese rendimiento del 10% anual en la historia, en el largo plazo, hay momentos donde tenés que tener un estómago de acero para bancarte pérdidas que son una locura y que mucha gente, y eso hay un gráfico que lo demuestra, no sé si lo puse después, me parece que no,
que casi todos los seres humanos compramos mal y vendemos mal en la bolsa, tomamos decisiones pésimas porque somos seres emocionales, que tenemos millones de sesgos cognitivos y que tenemos miedos y que no tomamos buenas decisiones. Entonces, acá, por ejemplo, 2008. El 2008 cayó 38% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008. Cayó 38% la bolsa estadounidense. Pero peor, en un momento del año, no sé cuándo fue, no importa, vamos a ponerle, en agosto, ponerle un ejemplo, vos empezaste el año con una cantidad de dólares y en agosto tenías la mitad. Perdiste la mitad de tu dinero, la mitad de tu capital, la mitad. Y en ese momento donde perdiste la mitad de tu capital, vos tenés que tener el estómago suficiente para no vender en ese momento, sino que quedarte e incluso comprar más si podés. Y en ese momento donde tenés que no vender, ahora parece, qué fácil, sí, que no vendo y listo. En ese momento vos salís a la calle y todos están hablando en el colectivo, en el taxi, en la reunión, en la oficina, están todos hablando de que se acabó el capitalismo, de que esto es una desgracia, que se acabó la propiedad privada, que empieza el comunismo, que una nueva era, que el planeta Tierra no es más habitable, que hay que ir a Marte, y todas esas desgracias que va a pasar, pasa. Y ahí tenés que decir, la gente habla, tenés que empezar a pensar, la gente habla gilada, no le hago caso, veo los datos y me quedo y compro más. Y si vos podés hacer todo eso, que lo hace, no sé qué porcentaje de la población lo hace, hay datos, se puede analizar, tomamos, como digo, la mayor parte de la gente tomamos malas decisiones, me puedo llegar a incluir, me ha pasado, intento que no, pero sigo siendo posible víctima de mis emociones, como todos los seres humanos, intento hacer cosas para que no y lo vamos a ver, nos puede pasar que vendamos en mal momento y compremos en mal momento. Entonces, en las acciones estadounidenses, ¿da el 10% anual? ¿Da el rendimiento ese? Signo de pregunta, no lo sé. No sé si para vos da 10. Para algunos da más y para algunos da menos. Depende cómo lo manejes. La idea que tengo yo es largo, largo, largo plazo. Y después vamos a mostrar que entrando hoy en las acciones de Estados Unidos no es un buen momento para entrar, pareciera ser que está caro. ¿Se puede saber que está caro? No, no se puede saber exactamente, pero hay ciertos índices de datos históricos que sugieren que hoy estaría bastante sobrecalentado el precio de las acciones. Pero y que no parecía ser hoy el momento para entrar, sino en un tiempo cuando haya un recorte. Y Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, pueden googlear si no lo conocen, y si sí lo conocen también googleen, porque siempre se aprende algo, hoy está bastante líquido, pareciera ser que espera que haya una caída para después volver a entrar. No deberíamos intentar copiarlo porque no somos Warren Buffett, estamos analizando datos y haciendo lo mejor posible. Pero ojo, si metemos bonos, por ahora hablamos de Estados Unidos, si metemos además de acciones bonos, por ejemplo, 60 acciones, 40 bonos, interesante, porque si vos no tenés un estómago de acero y te considerás alguien que no se aguantaría una gran pérdida y que no podrías lidiar con eso, quizás tu camino es bajar la volatilidad de tu cartera metiendo un 40% de bonos. Y si haces eso en los peores momentos de la historia, perdés 20, perdés 16, perdés 17, pero no perdés la mitad de tu capital. No hay momento que pierdas mitad de tu capital por ahora. Podría haber mañana. Si supiera el futuro, estaría en un All Inclusive, haciendo este mismo video de un All Inclusive. Igual podría ser. Acciones. ¿Por qué digo que jugar en acciones y comprar acciones, acciones, acciones es un juego de esperanza matemática positiva? Porque, miren esto, de 0 a 10. Esto es cuánto rinde en dólares las acciones en cada año. Estos son los años en que rindió positivo. De acá a acá, del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, son años en los cuales las acciones estadounidenses, entendida como una cartera diversificada, no Coca-Cola, sino Coca-Cola, Disney, Amazon, todas, muchas, muchas, muchas empresas diversificadas, de acá a la derecha son los años donde rindieron positivo. Y de acá a la izquierda rindieron negativo. El 71% de los años rindieron positivo. Por eso, si vos jugás este juego, muchas veces lo más probable es que ganes, basándome en la historia. Si se repite la historia, si se repitiera, y yo creo que se repite porque calculo que el capitalismo va a seguir existiendo, y bueno, estoy haciendo supuestos de cara al futuro. La vida de riesgo también te puede pisar el 132 en Córdoba, no sé si pasa, pero puede pasar cualquier cosa. Así que hablamos de probabilidad y de visión, de estimaciones. Y acá es muy interesante, no existe, no hay, por ahora no hay, no hubo, nunca, al día de hoy, en 2025 estamos,
No hubo nunca un periodo, miren esto, 20 años, el negro es el solo, vos solo invertiste en acciones estadounidenses, la barrita negra en periodos de 20 años está siempre por encima del cero, siempre por encima del cero, en 20 años. Y esto está ajustado por inflación, es decir, es real, en términos reales. Es decir, jugando a 20 años con acciones, entendida como acciones diversificadas, no solamente Coca-Cola, no existe. No hay un momento de 20 años donde pierdas, donde, o sea, 20 años siempre le ganás a la inflación. Siempre ganás más que la inflación. Esto es interesantísimo, porque me dicen, algunos dicen como que las acciones, no, que es el casino, que es timba, que es riesgoso, que no quiero perder todo, que no sé qué. Y los datos demuestran de muchos años que si vos aguantás 20 años con acciones, nunca perdés. Nunca perdés. Y seguimos pensando, algunos piensan que es la timba, el casino, que yo me remito a los datos. De nuevo, quizás no se repite la dinámica, mala suerte, la vida es riesgo. Después, ¿cómo puedes invertir? Hay brokers argentinos, brokers estadounidenses, acá dejo algunos ejemplos, Cocos, Balance, después de Estados Unidos, Schwab, Fidelity. La dinámica sería, vos tenés una cuenta bancaria argentina, podés pasar el dinero al broker argentino, de broker argentino, si tenés un broker estadounidense de la misma titularidad, podés pasar el dinero, eso háblenlo con su broker, y en Estados Unidos tenés muchas más opciones también, y estás por fuera de Argentina, que es una discusión que tengo mucho, que invierten en CDRs acá, lo entiendo, tiene sentido, pero a su vez estás en Argentina de alguna manera, hagan lo que quieran, cada uno es libre. Y hablando un poco de todo, ahora nos ponemos más globales. ¿Por qué hablé tanto de Estados Unidos, todo Estados Unidos, el mundo solo Estados Unidos? Sí y no, sí y no. Acá tenemos algo muy interesante, desde los 70 a la fecha, bueno, a 2021, lo que está en violeta es cuando una cartera diversificada de acciones europeas le ganó a la estadounidense. Eso es lo que está en violeta. Y lo que está en negro es cuando ganó Estados Unidos por sobre las de Europa. Miren acá, desde los 71 tenés 2 años y medio que ganó Europa. ¿Por cuánto? Por bastante, mira, 80%. Acá tenés 3 años que ganó Estados Unidos por 28, acá gana Europa, gana Estados Unidos, gana Europa, gana Estados Unidos, así hasta llegar. Después de 2008, las acciones estadounidenses acumulan 14 años donde outperformean, que es outperformear es que rinden por encima de las acciones europeas en promedio, diversificado, no hablamos de nuevo, vuelvo a lo mismo porque esto es muy confuso. Entonces, últimos 14 años, Estados Unidos le ganó a Europa. Esto siguió 2023, 2024, la tendencia siguió. Y esto es bastante loco porque por eso nos estamos hablando de Estados Unidos. Digamos, en los últimos años se demuestra eso, quizás el día de mañana Europa pasa a ganar, no lo sé, no tengo idea. Por eso después vamos a hablar de un marco, un framework, un marco de referencia donde combinemos un poco de Estados Unidos con un poco de Europa y emergentes y podamos tener una diversificación geográfica también, que eso es interesante en términos de diversificación. Entonces vos me estás diciendo que tengo que invertir todo el dinero en acciones de Estados Unidos hoy. ¿Eso es el video? No, no ese es el video. No ese es el video, no es la idea y de hecho no es la idea. Puede ser una forma de invertir. Yo estoy de la escuela de largo plazo, escuela de valor, acciones de largo plazo. Pero hoy 2025, eso es de la historia, pero tu camino individual puede ser diferente al de otro, con lo cual cada uno se ubica en un marco histórico. Es decir, si cuando yo nacía ponía acciones en Estados Unidos, hoy soy millonario, pero yo estaba en pañales, no podía comprar. Y ahora que estoy de adulto, no pareciera ser el mejor momento para comprar. Entonces la vida a veces es difícil y hay que ingeniárselas. Hoy hay ciertos gráficos, por ejemplo, esto es price over earnings, precio sobre ganancias. Es decir, cuánto vale la acción, las acciones diversificado sobre la empresa, sobre la ganancia en dinero anual de la empresa. Si el precio de mercado es mucho más que lo que ganan, pareciera ser que está sobrevalorada. Y si se emparejan, pareciera ser que no está tan sobrevalorada. Acá nos dice este indicador que estamos bastante por encima del promedio histórico, esto está desde 1950, el promedio histórico parece ubicarse bastante por debajo de lo que estamos hoy, es decir, que hoy pareciera ser que el precio de las acciones está muy por encima de lo que ganan en dinero, en guita real las empresas. Hay un montón de métricas de este estilo y casi todas sugieren lo mismo. También tenés precios sobre free cash flow, es decir, sobre el flujo de dinero. Bueno, hay un montón de métricas que muestran esto. Esto es a septiembre 24. No es un consejo de inversión, no tengo idea de lo que va a pasar, no lo sé tampoco, al igual que vos, pero estoy viendo gráficos. Y acá esto nos dice, es el Buffett Indicator, Warren Buffett,
nos dice cuánto valen las acciones en relación al PBI estadounidense. Y miren esto interesante, las acciones están 208% por encima del PBI, es decir, más del triple. Las acciones están valiendo en su totalidad, el conjunto del mercado bursátil estadounidense en precio de mercado está valiendo el triple que el PBI estadounidense. Es decir, está muy por encima de lo que sería la historia. Entonces, ojo con entrar hoy en acciones estadounidenses. Pareciera ser que está caro, por ahí el año que viene sube 30%, no lo sé, no lo tengo idea, por ahí baja 40%, puede pasar. La historia nos demuestra que entrando en estos valores, los siguientes 5 años no suelen ser muy buenos, pero la historia puede ser diferente esta vez, siempre puede ser diferente, pero yo me baso en estadística y después vamos a dar como una idea de lo que podrías hacer dado este contexto. ¿Y Argentina? No me hablas de Argentina. Bueno, un gráfico simple. Esto es el Merval, las acciones argentinas, una cartera diversificada de acciones argentinas en el tiempo nos demuestra que, agarremos, mirá, 1993, el año que nací, vamos 20 años para adelante, esto está ajustado por inflación, 1993 a 2013, perdiste guita. 20 años de acciones y perdiste guita. Esto no se ve nunca. Esto no tiene sentido en un país normal, porque en un país normal hay crecimiento económico, 20 años es un montón de tiempo. En el crecimiento económico las empresas se apropian de ese crecimiento económico en parte, y su valor, su precio de mercado sube en el tiempo, porque se supone que el mundo crece, cada vez hay más productividad, es decir, ¿qué es que el mundo crezca? Esto es una interesante economía principiante. El mundo crece es que cada vez hay más casas, cada vez hay más bienes y servicios, es decir, si antes había 100 casas, ahora hay 110 casas, eso es crecer en el mundo básico, el crecimiento económico. Y alguien se apropia de ese crecimiento. ¿Quién se apropia de ese crecimiento? Bueno, un tema para otro video, pero las empresas se apropian de una parte de ese crecimiento y pasan a valer más en guita. Ahora en Argentina es un caso único porque puede haber un periodo de 20 años donde vos pierdas guita en términos reales. 20 años es un montón. Y esto pasa porque Argentina estamos mal de la cabeza, tenemos varios problemitas y puede ocurrir porque crecemos en forma bastante no pareja, bastante dispareja, en forma de serrucho y a veces no crecemos nada. Y puede pasar esto, pero en Argentina, si vos aprovechás bien los ciclos económicos, porque siempre se repite la historia y te sale bien, puedes ganar un montón de dinero. Ahora, asumiendo los riesgos que quieras asumir. Un ejemplo de vida, si no tenés ganas de pensar, de laburar en esto, si no te interesa la economía, pero que no es un consejo de inversión, algo te debería interesar, creo, porque deberías pensar por tu cuenta y no por lo que te dice alguien en YouTube, aunque lo estoy haciendo por diversión, con lo cual no tengo ningún interés específico, puede ser más creíble que alguien que esté en un broker, pero no importa. Tenemos una opción, un marco de referencia donde vos podías invertir solo en 4 clics, y seguir con tu vida. Y todos los meses vos entras en esto, haces clic, 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 comprar, 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 y seguís con tu vida. Es un ejemplo de un marco de referencia. Los 4 clics los harías en estas 4 cosas. No sé si hoy es el mejor momento, porque esto es, ¿qué es BTI? Son acciones estadounidenses, 4.000 empresas estadounidenses. Antes estábamos hablando de un índice de las 500 más grandes, bueno, esto es otra cosa. Tenés grandes, chicas, medianas, cualquier sector totalmente diversificado. Esto, BTI, es el capitalismo yanqui. Si vos crees que le va a ir bien al capitalismo yanqui, BTI va a subir. En el largo plazo, sube. Hoy puede pasar que tengas algún ajuste de acá a los próximos 5 años, quizás, no lo sé. Esto es de acciones Europa y emergentes, ya no es Estados Unidos. Entonces estás diversificando no solamente de muchas empresas, de muchos sectores, de muchos tipos de industria, sino que también diversificás geográficamente. Y esto es interesante, porque no es, porque si le ocurre una desgracia a Estados Unidos y el imperio pasa a ser otro, ahí por ahí esa diversificación te puede salvar. De todas maneras, cuando cae Estados Unidos suele caer Europa y se suele superponer. Con lo cual el capitalismo en su conjunto está bastante integrado, globalizado, entonces si cae todo, suele caer todo a la par y vamos a sufrir, pero en general se recupera y no creo que el capitalismo deje de existir, con lo cual si estás en acciones vas a recuperarte. Esto BND ¿esto qué es ETF? Son fondos de inversión que se pueden comprar en la bolsa, que son con estas siglas, haciendo clic, comprar, solamente estas 4 cosas durante toda tu vida. Qué simple parece, ¿no? Bonos,
Y además tenés que tener, a bancarte la abstracción, porque esto es una línea en un broker que te dice que tenés tanto. No es nada, no es ladrillo real, no es un lingote de oro, no es el dólar billete que lo tocas, que a mucha gente le gusta eso, de otra generación. Hay una cultura generacional diferente, pero bueno, intentamos adaptarnos a lo que hay, a lo que viene. Nosotros de los 30 somos lo del medio. BND es bonos, Estados Unidos, bonos de quién. ¿Qué es bono? Deuda. ¿Deuda de quién? De empresas y del gobierno. Y acá tenés bonos de Europa y emergentes, no estadounidense, con lo cual te vas de Estados Unidos. Estás diversificado y apuntás a largo, 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 largo plazo. 20 años, 25, 30, no 5 años, no 3 años, no un año, porque en un año puede pasar cualquier cosa. Entonces, mis leyes económicas, dado esto, siempre primero ahorro. La inflación te morfa el ahorro, te lo da ese pedazo. No dejes liquidez durante años sin invertir. Hay muchos casos, y esto me vuela la cabeza, hay muchísimos casos de la generación anterior y de esta también, ¿por qué no? De dejar dinero líquido muchos años, se va a cero. O sea, dólares líquidos en X periodo de tiempo no muy largo, se va a cero. No estamos hablando de 400 años, estamos hablando de un puñado de años, se va a cero, porque hay inflación, el dólar tiene inflación, como toda moneda, porque emiten y hay más oferta. Invertir en activos apuntando al interés compuesto, acciones, propiedades y bonos. Una forma de hacerlo es con fondos de inversión que ya invierten en paquetes diversificados, acciones de bonos. Resolvés el problema, resolver. No pensás, no estamos intentando invertir en Starbucks, en Coca-Cola, en una empresa para ver si esa empresa. Por eso déjalo para la gente que está en el tema. Y ni siquiera te diría, porque mucha gente está en el tema y pierde contra el índice promedio. Y esto se puede ver en los libros también, pero no hay algo que puede ser muy controversial porque hay gente que vive de eso y que recomienda inversiones y que en realidad en el largo plazo pierden contra solamente estar en un índice de acciones que se replique solo sin tener acción humana. Esto es interesantísimo, para mí por lo menos. Entonces, comprar fondos que se puedan indexar y que sean fondos sobre, por ejemplo, un fondo sobre el Standard Poor's 500. Un fondo que sigue el rendimiento del índice, no hay acción humana, solamente sigue el rendimiento de esas empresas en el tiempo, listo. Paciencia, siempre a largo plazo, no intentes predecir el mercado, pero si hay ciclos económicos y de repente siempre pasa lo mismo en Argentina, siempre pasa lo mismo en el mundo, podés aprovecharte, siempre teniendo en cuenta que es una jugada, te puede salir mal. Evitemos el riesgo de perder todo. La mejor forma, esto es muy, muy, muy copado, la mejor forma de ganar dinero es intentando no perder dinero. Y esto en la vida en general, porque el dinero no se gana de un día para otro. Si alguien te está sugiriendo eso, es un esquema piramidal, una estafa y vas a perder todo. Entonces, como el dinero se gana en el tiempo, haciendo interés compuesto, por muchos, muchos años, la mejor forma de ganarlo es evitar perderlo. Si no lo perdés, en algún momento, si te mantenés, esto es como cuando una empresa, vos estás en una empresa o sos dueño, gerente de una empresa y la querés mantener con vida, porque si la mantenés con vida, en algún momento haces la ganancia. Esto parece asemeja a eso, a una empresa, pero en el mundo de las empresas de acción. Acciones son inversiones en empresas, es lo mismo. Si vos tenés un puesto de diario, tenés acciones de ese puesto de diario, la totalidad quizás. Si vos tenés una fábrica de acero, tenés la totalidad. Esto es acciones, solo que no es de tu empresa y son empresas globales, multinacionales, gigantescas. Tenemos que desarrollar la visión probabilística. Me lo digo a mí mismo porque siempre me pasa de caer en la de intentar predecir, adivinar y tomamos decisiones de mierda porque somos seres emocionales. Intentar pensar en términos probabilísticos. No nos frustremos intentando predecir el futuro o dándonos la cabeza porque nos salió algo mal. Es un ejercicio. Visión probabilística, más o menos estimar qué puede llegar a pasar. La inacción es inteligente. Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. No hacer nada una vez hecho lo que tenés que hacer, que es acciones bono, propiedades, acciones. Y después, esto mes a mes, entrar, 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 cuando estás ahorrando e invirtiendo, pero no comprar, vender, comprar, vender, comprar, porque, y eso nos pasa, que somos cada vez más ansiosos, y hay un gráfico que muestra que cada vez mantenemos, no lo puse, pero es muy interesante, un libro que dice, cada vez mantenemos en nuestro poder menos tiempo las acciones, es decir, el tiempo que poseemos la acción cada vez es menor, días, meses quizás, días, no sé, depende de quién, y eso en el largo plazo genera que nos vaya peor, es decir, nos esforzamos por hacer cosas y nos termina yendo peor de lo que nos hubiera ido si solamente compramos y dejábamos de estar durante 20 años. Y esto es loquísimo, muchos no lo quieren entender, mucha gente vive de esto, gana dinero en esta industria. No vamos contra ellos, solo intentamos analizar libros, datos históricos. Espero que les haya servido. Y esto
termina, bueno, con los libros. Si quieren divertirse un poco, pueden leer cualquiera de estos libros, va a ser de